Bueno, muy buenas tardes a todos. Con su permiso, pues colocamos acá a grabar para que les quede, obviamente, la grabación a ustedes y a sus compañeros. Agradecemos mucho su puntualidad a todas las personas que están conectadas la tarde del día de hoy. Sé que de pronto algunos no pudieron porque, bueno, dependiendo, pues acá en la región de los que están acá en Valledupar, pues ha estado lloviendo toda la tarde, entonces de pronto a algunos se les dificulta. Y los que están en la región de los estudiantes de la tutora Lenca, pues no sé cómo ha estado por allá el clima, pero bueno, ojalá y se puedan conectar todos los que puedan. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la tarea, lo que se conoce como la tarea número 5 o la prueba objetiva cerrada, lo que se conoce como prueba POT, P o C, que es lo relacionado a lo que tiene que ver con la prueba objetiva cerrada del curso de pensamiento lógico y matemático. En ese sentido particular, muy importante, Lenka, si puedes hacer el favor de proyectar, por favor. Ya está. Proyectada, no. Está colocada, que es diferente. No, Ah, ya, 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 proyectala. ya. Bueno, como les iba diciendo, hoy tenemos la CIPA. Tú puedes con la final. CIPA POT. POT significa prueba objetiva cerrada. La tarde del día de hoy, como los CIPAs anteriores, está precedido pues por la ilustre química Lenka Tamayo y mi persona Luis Quintero. Del curso de pensamiento lógico matemático, ya en este cierre del curso, ya esta es la última tarea, la tarea 5 como tal, y donde pues obviamente ustedes van a poder reforzar esos conocimientos que han venido generando a partir de las unidades anteriores, de la unidad uno, de todo lo que tiene que ver con la validez para probar argumentos, con todo lo que tiene que ver con teoría de conjuntos y también con esta última que ustedes tuvieron la oportunidad de desarrollar, que es lo relacionado pues a cuantificadores, proposiciones categóricas y toda la parte de racionamiento, tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces, importante que de este proceso tengamos en cuenta y muy, muy en cuenta dos cosas relativamente interesantes para esta prueba. Lo primero, bueno, darles a entender que esta es la tarea 5 o la prueba POT. Es una prueba cerrada, es muy parecida a la que ustedes hicieron al inicio. La única diferencia es que va a estar integrando pues las unidades uno, 2 y 3 que les mencionaba hace un momento. Una particularidad dentro de esto es que esta prueba solamente va a estar habilitada desde, bueno, se habilitó el día de hoy, ¿sí? Hasta el 20 de mayo. No vayan a dejar, por favor, esa prueba para el final, porque regularmente al final la plataforma molesta, se colapsa y presenta problemas. Y como se han dado cuenta, por lo menos acá en lo que es Valledupar, y me imagino que también para allá, para la zona de Boyacá, donde ha estado lloviendo mucho, traten de hacer esa prueba con tiempo. La prueba consta de 20 preguntas, pero son preguntas de selección múltiple que van relacionadas precisamente a las unidades que nosotros estuvimos viendo a lo largo del curso. Pero vuelvo y les hago la salvedad. Solamente va a estar abierta en plataforma. Ustedes ingresan nuevamente a su entorno de evaluación. En el entorno de evaluación, ustedes ingresan a lo que es tarea 5. Esa tarea 5 o la prueba objetiva cerrada no necesita que ustedes tengan la cámara encendida. En ese caso, pues simplemente tienes que ingresar a la plataforma para desarrollar la prueba. Pero si hay una particularidad, solamente tienen un intento para poder desarrollarlo. Si en algún caso particular, especial, ustedes a la hora que estén desarrollando la prueba, digamos que da la casualidad que la estaban haciendo y comenzó a llover con tormenta eléctrica y todo este cuento, y de pronto se les fue la luz, por ejemplo, traten de, en ese momento, traten de tomar evidencia de
esa situación y reportarla, obviamente, a su tutor lo antes posible para que es de esa manera uno ponerse en contacto pues con la directora del curso para ver la posibilidad si se puede habilitar la prueba nuevamente. Solamente esa prueba se habilita siempre y cuando haya razones de peso para poder hacerlo. De lo contrario, no se puede. Y lo hace la directora del curso, no lo hacen los tutores. Entonces, por eso es muy importante que tengan en cuenta que solamente tienen una oportunidad para hacer esa prueba y que obviamente cuando la vayan a hacer, por favor tengan pues más o menos un rango de una hora en la cual ustedes se pueden dedicar a desarrollar el respectivo proceso. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, tienen que ir al entorno de evaluación. Ustedes ingresan y ahí se les van a desplegar pues las 20 preguntas en las cuales ustedes tienen que desarrollar. No van a tener nada extraño de lo que se ha visto a lo largo del curso, entonces desde esa parte pues ustedes tienen que estar tranquilos. Listo, tengan ahí en cuenta, obviamente pueden tener ahí a la mano sus apuntes para que obviamente puedan desarrollar allí de la mejor forma posible pues la prueba. Listo. Es importante también que tengan asegurado el espacio donde van a hacer su tarea. Por ejemplo, que no tengan distracciones, que garanticen que esa hora van a tener, digamos, buena conectividad, lo que les dijo pues el tutor Luis, hacer la prueba con la mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque esta prueba solo tiene un intento. ¿Listo? Entonces no es como la primera, digamos, la primera que se realizó, donde podían tener dos intentos y quedaba la mayor con mayor puntuación. Entonces, acá solamente enfatizamos en tener la tranquilidad y la confianza que nosotros sabemos que ustedes pueden y si ustedes en el transcurso del curso, valga la redundancia, hicieron sus tareas a conciencia y revisaron algunas CIPAs, algunas web, tengan la seguridad que les va a ir muy bien. Esta tarea tiene 125 puntos. ¿Listo? Esta tarea no, perdón, esta prueba POC, que es importante que tengan en cuenta y que enfatizó pues Luis, el tutor Luis, no dejen para la última hora. ¿Listo? Entonces, muy importante que si gustan desde mañana empiecen a hacer su prueba POC con el ánimo y con la confianza en ustedes que les va a ir bien. ¿Listo? No tengan miedo, que lo importante es que ustedes confíen en sus capacidades y que les va a ir súper bien. Importante para tener en cuenta eh, que, digamos, como estamos ya en la recta final de este curso, importante recordar que el curso de pensamiento lógico y matemático se aprueba con 300 puntos. Importante que si usted no presenta la prueba POC, esta evaluación supletoria, pues tiene un costo de 199.000 pesos, que la habilitación del curso cuesta 239.000 y que hay unas fechas dadas que ustedes tienen que acercarse para hacer el pago y la solicitud, digamos, de esta evaluación supletoria que va dentro del 26 al 28 de mayo. Ojo, la presentación de evaluaciones supletorias, después que usted pague, digamos, esos 239.000 o esos, perdón, esos 199.000 pesos, hay una fecha para la realización de ellas, que es dentro del 29 al 31 de mayo para habilitar el curso. ¿Cómo usted habilita el curso? Si usted tiene menos de 300 puntos y si usted quiere, pues pagar los 239.000 pesos. Y para la solicitud y realización de estas habilitaciones está entre 30 de mayo y el 3 de junio para presentar las habilitaciones del 5 al 6 de junio. Listo, esto es muy importante que ustedes tengan en claro, ¿cierto? Cuáles son las condiciones para poder aprobar o no aprobar el curso y las opciones que ustedes tienen, tales como habilitación, ¿cierto? La habilitación, recuerden, es cuando usted pierde el curso, es decir, que usted tiene menos de 300 puntos y la prueba supletoria es supletoria de la prueba POC, ¿cierto? Que vale 199.000 pesos. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, digamos, estas fechas, ¿sí? Y que tengan todo el ánimo y la disposición para hacer la prueba POC del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Bueno, la idea de estas CIPAs es que en el día de hoy vamos a, digamos, hacer un juego, ¿cierto? Vamos a tener
digamos, vamos a jugar juntos para esta última CIPAS y poder, digamos, hacer un recorderis conceptual de todos los temas que hemos visto a través del curso. No sé si de pronto con lo que nosotros les hemos mencionado ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud antes que digamos que entremos a esta parte de los juegos, que es como una parte preparatoria, como para que ustedes se den cuenta más o menos cómo es la dinámica de esa prueba POT. Entonces no sé si de pronto alguno de ustedes tenga alguna inquietud, tenga alguna pregunta antes de que comencemos. ¿Tienen alguna pregunta? No Sin sé pena, sin si de miedo. pronto por el chat, si les da pena o no tienen audio, no sé. Cuéntenme. ¿No hay preguntas? ¿Todo está Sí, buenas claro? tardes. Sí, buenas tardes, Haider, cuéntenme. Buenas tardes. Oiga, yo tengo una pregunta aquí en referente a, no sé, no he podido entender el historial de notas, algo así. ¿Sí? Mm. Ok, mira, el historial de notas, ¿cómo es? Resulta y pasa que tú tienes una puntuación máxima de cada una de las tres tareas que ustedes han presentado y tienes una nota de la prueba inicial de razonamiento cuantitativo básico que hiciste al inicio del curso, lo que se conoce como tarea cero. Entonces, tarea uno, perdón. En ese caso particular, esa tarea uno te daba hasta 25 puntos. Después la tarea 2 te daba 125 como máximo. La tarea 3 te daba 110 y esta tarea 4 daba hasta 115 puntos. Entonces, esas puntuaciones como tal te van a reflejar, digamos que dentro de ellas, ¿sí? Una sumatoria. Exacto, es una sumatoria de esas notas y que se suma con esta prueba POT. Esas pruebas representan lo que se conoce acá en la UNAD como el 75% digámoslo así, de tu promedio El como curso. tal. Exacto. Perdón, la tarea uno 2 y 3 y la 4 representan el 75 y ya la prueba POT ya representa el otro 25% como tal. O sea, la que van a desarrollar, la que deben desarrollar entre hoy y el 20 de mayo, que es martes. Entonces, esas notas, de todas maneras, en conjunto, y si de pronto usted asistió a algún CIPAS de primera matrícula, les dan los puntos dependiendo a esas asistencias. Y todo eso sumado, pues ustedes deben de tener mínimo 300 puntos para poder aprobar el curso. Si no tienen los 300 puntos, pero tienen más de 200, ustedes pueden darle a la opción de poder habilitar, pero obviamente si tienen más de 200 puntos, si no tienen más de 200 puntos, no pueden hacer la solicitud de habilitación. Ahora bien, si ustedes no alcanzaron al martes por X o Y motivo en realizar la prueba POT, esa prueba POT sí tienen que solicitarla, que se les habilite, pero haciendo el respectivo pago que se les mostraba ahorita la tutora link. ¿Listo? Ok, señor. Muchísimas gracias por la Ok. explicación. Entonces, espero que nos vaya bien a todos. Esa es la idea, maestro. Y Les va superemos a ir súper este. bien. Aquí la señorita Saudi preguntas, si yo tengo 199 puntos, quiero saber si logro pasar el curso. No. En ese caso particular, señorita Méndez, usted debe de tener mínimo 300 puntos. Si usted tiene 299, no aprueba el curso. Tienes que tener 300 puntos como mínimo. Entonces, ahí es donde particularmente tienen que tener mucho cuidado porque tienen que poder lograr esos 300 puntos. De igual manera, esta prueba o esta última prueba, esta prueba POT da 125 puntos. Entonces, si ustedes se concentran, la hacen juiciosos y pueden lograr la máxima puntuación, muy seguramente eso les va a ayudar a alcanzar los puntajes que necesitan para el proceso. Sumado también que a eso toca agregarle todo lo que es la puntuación hasta los 50 puntos que dan las CIPAS de primera matrícula si pudieron o no asistir.
que eso ya también debe estar reflejado en su plataforma. Sí, es importante lo que acaba de decir Luis. En 299 puntos, el sistema acá en la UNAD no aproxima, ¿sí? Tú tienes 299 puntos, son 299 puntos, ¿sí? Entonces, él no te va a aproximar a 300. Si hemos estado, digamos, en otras universidades, acá no se aproxima. Entonces, el mínimo como tal es sí o sí 300 puntos, ¿listo? Con 299 tienes que habilitar si quieres pagar la habilitación. Listo, para que eso esté muy, muy claro. ¿Alguno de ustedes tiene pues alguna otra pregunta o alguna otra duda para seguir entonces en la actividad y para que juguemos en estas CIPAS recordatoria de todos esos conceptos interesantes que hemos visto a través de este gran curso que es pensamiento lógico y matemático? ¿Tienen alguna pregunta? Sin pena, alcen la mano, que ahora estas CIPAS, los protagonistas son ustedes, porque ustedes van a ayudar a responder las preguntas para ver cuántos se acuerdan de todo lo que hemos hablado en las web y en las CIPAS de curso. Bueno, la señorita Pérez tiene una pregunta. En ese caso, que si tiene reconocimiento facial. No, esta prueba no tiene reconocimiento facial. Ustedes simplemente lo que tienen es que ingresar a su entorno de evaluación y desarrollar la prueba. No hay ningún inconveniente, no tiene reconocimiento facial, no tiene que tener la cámara encendida, no. Simplemente ingresar y desarrollar la prueba como tal. Es simplemente eso. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí tienen ustedes todas las herramientas para poder desarrollar una prueba de la mejor forma posible y de esa manera, pues, poder lograr la mejor puntuación que se pueda. ¿Listo? No sé si de pronto alguien más tenga alguna otra inquietud. No, bueno, entonces vamos ahorita entonces a practicar un poco, vamos a hacerlo, digamos que jugando como tal. Entonces, en ese caso en específico, es muy importante que por medio del chat ustedes nos vayan mencionando lo que ahí va apareciendo. ¿Listo? Entonces ya vamos a entrar a mirar pues todo lo relacionado a ese juego que tenemos para ustedes el día de hoy, o esta práctica más bien que tenemos para ustedes el día de hoy. Ya va. Ah, gracias. Estamos aquí al lado, entonces se escucha como que el fondo para ver si estamos compartiendo la pantalla y se están viendo. Sí. Es que igual la tutora ven que mi persona somos de acá del CEA de Valledupar, entonces Estamos aquí lado con lado, entonces yo le digo, si están viendo, él me dice, sí, entiendo aquí, entonces se escucha la voz del fondo. ¿Listo? Entonces vamos ya a darle go. Listo, entonces evaluación final de pensamiento lógico y matemático. ¿Estás listo para tu POC? ¿Estás lista para tu POC? Entonces vamos ya. Listo, entonces tenemos la primera pregunta. Recuerden alzar la mano o por el chat, ¿listo? La primera pregunta dice así. En la siguiente proposición, identifica el tipo de cuantificador empleado. Todas las plantas son de color verde. Es un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial afirmativo. Y el señor Raúl hizo la mano. Ajá. Cuéntanos, ¿Qué nos Raúl. dice Raúl? Cuéntanos. La A, La A. cuantificador universal afirmativo. Ok, muy bien. Erika también aquí contestó en el chat que la A. Muy bien, muy bien, muchachos. Tenemos el A primero. ver. Ok, excelente. Listo, acuérdense. Y ese cuantificador universal universal afirmativo y negativo, ¿con qué simbolito? ¿Es con la A hacia abajo o la E? O la O E la E mirando a la mirando a la izquierda. izquierda. ¿Cuál es la ¿Cuál es la simbología? simbología? ¿Y recuerdan la simbología que se utilizaba en cuantificadores? Acabaron de entregar una tarea de eso. Hacia arriba. Ok. Bueno, muy bien, listo. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta y les dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos se encuentra determinado por extensión? Les dice, A tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 1. El conjunto B que da los números del 1 al 4 y de ahí en adelante hasta el infinito. La opción C que dice X tal que X pertenece a los naturales y son números impares entre 3 y 12. Y nos dicen que el conjunto D es X tal que X pertenece a los naturales y son menores
que 10 y mayores que 7. Entonces, en esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Andrea, ¿cuál sería la respuesta? Que tienes la manito alzada. La B, dice Karen, Sadi dice la B, Laura no sé qué letra será eso, Juan dice la B, todos dicen la B. Ah, bueno, Laura dijo que la B. Ok, muy bien, eso es el conjunto por extensión. ¿Listo? Entonces, muy bien, hasta ahora van excelente. Bueno, aquí si ustedes alcanzan a ver la imagen, ¿cierto? Les dice, la operación que representa la región sombreada es. ¿Ah? Ya. ¿Qué representa la región sombreada? Sí. ¿Cuál es cuál es esa región? Ah, no. O sea, recuerden que es una operación de conjunto. ¿Cuál es esa operación de conjunto que representa esa región sombreada que está allí? ¿Sí? En la imagen, esa región sombreada que está de naranja, ¿cuál es esa operación de conjunto que se está representando allí? ¿Qué dicen? La C. La C les dice que es A unión B, unión C y el complemento de ese proceso. ¿Será eso correcto, como dice Juan y dice Karen? ¿O cómo sería ahí el proceso? Bueno, voy a colocar la C, ya que algunos de ustedes ya colocaron. ¿Listo? Recuerden que hay operaciones tales como unión, intersección, diferencia simétrica y complemento. Voy a marcar la C. Y muy bien, al parecer estudiaste los contenidos del sílabus. Ahora vamos a mirar, digamos, esta pregunta donde hay un error, ¿no? No es el cardenal, sino el cardinal. ¿Cuál es el cardinal del siguiente conjunto? ¿Listo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ninguna de las anteriores? 4, 75, 5. ¿Quién quiere alzar la manito o en el chat? ¿Quién nos dice algo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuál sería? Gracias, amor. La C, profe. Alzó la La mano C. Andrea, la C. Vamos a ver. Listo, muy bien. Sigamos con la otra pregunta. La otra pregunta dice, en el conjunto anterior, te representa estudiantes de la UNAD. A es el programa de psicología, B es el programa de ingeniería de sistemas, C es el programa de ingeniería industrial. De acuerdo a lo anterior, ¿cuántos estudiantes se encuentran matriculados únicamente en el programa de ingeniería industrial y ingeniería de sistemas? Exacto. O sea, Sadi dice que la C, la D, ¿cuál será? ¿Es la C o es la D? ¿O cuál es la que está representando? ¿Cómo van? ¿Mm? ¿Cuál sería la que está representando ahí en ese caso? ¿Sería la C o sería la D? Recordemos que I significa intersección o unión, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué creen? ¿Qué nos dicen? Están diciendo la C, que representa la C. ¿Sí? Listo, vamos a marcar la C. Vamos a ver cómo les va. Recuerden que, bueno, ya hice en ese caso, pues era la B, pero bueno, vamos adelante. Listo. La pregunta 7 dice, los elementos que no están en el conjunto A, pero sí están en el conjunto universal, ¿a qué operación se está refiriendo? ¿Cierto? ¿Qué operación entre conjuntos se menciona? Unión, complemento, diferencia o intersección.
Recordemos esas operaciones, ¿Cierto? ¿cierto? Unión, que es A o ¿Qué B. operación entre conjuntos se menciona? La B. Complemento. Estamos La mayoría contesta que complemento, entonces vamos a mirar. Listo, vamos a complemento. completar. Excelente, muchachos. Vamos muy bien. Listo, la próxima pregunta dice, es el siguiente enunciado, que es un argumento. El lunes, martes y miércoles fueron días soleados. Por tanto, el día jueves estará soleado. Indique qué tipo de argumento es según el razonamiento, ¿cierto? Acordémonos de eso. Razonamiento lógico, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo o razonamiento invertido. Acabamos de entregar una tarea sobre eso. ¿Qué tipo de argumento es? Invertido, imagínense, eso no lo hemos hablado todavía, eso no creo que exista. Pero bueno, ya por eso tenemos el descarte de la D, ¿no? Entonces, ¿qué sería, muchachos? La A dice Heider, razonamiento lógico. ¿Qué será? Razonamiento inductivo, lógico, inductivo, deductivo, invertido. Laura dice la B. Andrea dice la C. Pero no No tenemos todavía consenso. Mm. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, leamos el enunciado nuevamente. Les dice el argumento: el lunes, martes y miércoles fueron días soleados. Por tanto, el día jueves estará soleado. Indique el argumento anterior a qué tipo de razonamiento se refiere. Razonamiento lógico, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo o razonamiento invertido. ¿Qué me dicen? A ver. Bueno, Andrea, Karen y Marcia dicen que la C. Laura dice que la B. Te marquemos la C, ya que es la mayoría de las chicas está ya en la votación con la C. Bueno. Era un razonamiento inductivo en ese caso. Entonces Laura tenía la razón en ese punto. Listo. Nos dice en el enunciado: si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María probará el examen final. Y si María aprueba el examen final, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Si solo si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María obtendrá una beca para la universidad. De acuerdo al enunciado anterior, ¿cuántas líneas debe tener la tabla de verdad? Recuerden que para tener las tablas de verdad tenemos que primero reconocer cuántas proposiciones hay y hacer una formulita que era 2 a la n, siendo n el número de proposiciones que hay en nuestro enunciado o argumento. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas hay? No, la mayoría dice que sí. Hasta ahora hay dos respuestas de Sadie y Heider que dicen que es la C. Bueno, llegó Steven, Abelardo también. Abelardo, bienvenido. Tú que siempre estás activo en las CIPAS, bienvenido. Erika habla de la B. Karen dice la B, Erika la B. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tenemos en ese argumento? Para poder definir cuántas, en ese caso, pues cuántas filas va a tener nuestra tabla de verdad. Entonces, en ese caso particular, ¿cuántas proposiciones tenemos? Bueno, vamos a votar por la B, que en el chat están hablando de la B. ¿Listo? Vámonos. 8. Como decía Steven y Heider. Bueno, acá tenemos
Proposición 1. Sofía domina la técnica vocal con facilidad. Q es Sofía controla adecuadamente la respiración. R utiliza correctamente la resonancia. Y me dan un lenguaje simbólico que me dicen que P si solo sí negación de Q y R. Entonces, ¿cuál es el lenguaje natural, cierto, de la proposición anterior compuesta? Teniendo en cuenta, obviamente, ese lenguaje simbólico. Ese fue el primer punto de la tarea 2 que ustedes desarrollaron. Entonces, ¿cuál sería? Kendrick dice que la B. Steiber dice que la B. Andrea que la B. Heider dice que la A. Karen la B. Bueno, hasta ahora A y B, A y B. Ah, bueno, mira, a ver, les coloco algo que tienen que tener muy importante a tener en cuenta dentro de ese proceso. Miren que Q está negada y en la primera, o sea, en la A no está negada. Entonces ahí tienen un punto para hacerlo. Creo que sí, la única que está negada en ese caso es la B. Entonces tienen que tener ahí, tienen que tener cuidado ahí en ese punto como tal, cuando no comerse las negaciones de las proposiciones. Recordar los símbolos, las dos flechitas, sí, solo es sí, el símbolo de negación, el símbolo de conjunción, el símbolo, cierto, del entonces, del condicional, todo eso tienen que el de disyunción, que es el o. Entonces, todo eso para que lo recuerden. Entonces, sería en este caso, hay una clave, ¿cierto? Hay una negación. Y si, como dijo el tutor, la única que veo con negación es la B, entonces vamos a ver. Muy bien, recuerden que esta parte es de nuestra segunda tarea del curso, ¿cierto? Cuando estábamos en la parte de lógica. Ok, muy bien. Y pues ya no fue. Si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Y si Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo nacional, entonces Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Sí, solo sí, si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Miren que acá en el enunciado todo lo que les dicen ya están marcados en negrita, ¿cierto? Esos conectores lógicos con los que trabajamos en el curso. Ahora es que recordar ese entonces cómo era, ese sí, solo sí cómo era, y cuál es el símbolo que representa la I. Entre los 4 lenguajes simbólicos que están ahí, ¿cuál es el que corresponde a ese lenguaje natural, muchachos y muchachas? Ok, entonces, ¿cuál sería ese lenguaje, el lenguaje simbólico que representa ese argumento? ¿Mm? El El primero de primero de tener un tener un sí, sí, entonces. entonces, ¿Cómo ¿cómo era era entonces? entonces? Una Una flechita, dos flechita, 2 flechitas. flechitas, ¿cómo era? Erika, yo creo que es problema de conexión. Listo, Listo, pero sí pero se sí se está está Sí. viendo. viendo. ¿Qué será, muchachos? A ver, cuéntenme. Listo. Recuerden que ahí están los conectores. Entonces, sí, solo sí. Miren que Bueno, hay un I. Laura dice que la A, Saudi dice que la B, Kendrick que la C. Ya está dividido el asunto en esta pregunta. Entonces, miremos. Si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un entonces, quiere decir que tenemos un condicional. Por tanto, vamos a mostrarlo a ver por descarte. Por descarte, inicialmente la B no es, ¿cierto? Entonces nos queda la A, la C y la D. Eh, en ese caso particular, Daniel tuvo un buen desempeño. Buenas tardes. Buen desempeño en el torneo internacional. Y, ¿cierto? Me están dando un I.
Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Entonces ya ahí tendría nuevamente Q. Entonces ya ahí no. Se Ah, descarta sí. la A, Se descarta se la A descarta porque porque ahí están tiene un sí, solo utilizando sí. un bicondicional, sí, señorita. Entonces ahí la A también la descartamos como tal. Buenas tardes. En ese caso, pues nos quedaría por un lado la D, pero la D después nos dice, Daniel recibirá posiblemente el trofeo de Grandes Ligas, sí, solo sí. Entonces ya miren que acá en la D, en la segunda parte, tenemos un I otra vez. Entonces ya ahí, y no tenemos el sí, solo sí. Por tanto, pues por descartes, en ese caso sería la C como ustedes han estado colocando en el chat. Muy bien. Eso es una forma también de ustedes como tener en cuenta cuando vayan a desarrollar la prueba. Ustedes van mirando cuáles son las opciones que les están entregando y en ese caso particular, pues por descarte ir mirando a ver cuáles que. Listo, ojo, hay que recordar esos conectores. ¿Listo? Sí, solo sí las dos flechitas, el entonces, una flechita pues mirando hacia la derecha, ese I, que esa V hacia abajo. Listo, eso es una clave porque créanme que va a haber muchas preguntas de interpretación como las que mandamos ahorita sobre pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico y del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Entonces, en esta pregunta tenemos una tabla. ¿Cierto? Y esa tabla de verdad al final nos están marcando con un color rojito, ¿cierto? Y nos dice que todo es falso, falso, falso. Dice, según esta clasificación, esta tabla de verdad, ¿qué es, cierto? En esa imagen estamos hablando de una proposición indeterminada, una contingencia, una tautología o una contradicción. A ver, ¿quién se acuerda de eso? Una contradicción, dice Kendris. Contradicción, dice Erika. Y Solángel también. Ok, muy bien. Muy bien, contradicción, todas son falsas. ¿Y en la tautología cómo es que era? Que no me acuerdo. ¿Quién se acuerda de la tautología? ¿Quién se acuerda antes de seguir? Verdaderas todas. Muy bien, Kendris. Muy Así bien, es. Kendrick, muy bien, Ok, Solángel. miremos esta situación aquí. Miren que acá tenemos un cuadro de oposición, ya eso es lo que estaba reflejado ahorita aquí en su última tarea. Y en ese caso particular dice, teniendo en cuenta las siguientes proposiciones categóricas, todos los estudiantes son disciplinados y Q, algunos estudiantes son disciplinados según el cuadro de oposición de la imagen. Estas proposiciones se clasifican como A, proposiciones subalternas, B, proposiciones subcontrarias, C, proposiciones indeterminadas, perdón, y las de proposiciones contrarias. Entonces, bajo ese, bajo ese parámetro que les están entregando, ¿cierto? Todos los estudiantes son disciplinados y algunos estudiantes son disciplinados, entonces, ¿cuál sería la respuesta en ese cuadro de oposición? ¿Cuál sería la letra que representa en ese cuadro de oposición? Ojo, recuerden, P comienza con todos, ¿cierto? No tiene negación, entonces afirmativo. Q dice que algunos, ¿cierto? Y tampoco tiene negación, entonces también es afirmativa. Es algunos hace referencia a qué? A existencial particular o a universal. Ese todos hace referencia a qué. Miren que ahí tienen la categoría y la forma. Ok, la mayoría está diciendo que son subalternas. O sea, ¿qué quiere decir que sean subalternas? Que en ese caso particular tenemos que la primera proposición, como ahí se establece, es un universal afirmativo, o sea que es tipo A, eso es correcto. Y Q dice que algunos estudiantes son disciplinados, o sea que es un existencial afirmativo o lo que se conoce como particular afirmativo y es tipo I. Entonces va desde A hasta I, por tanto, como ustedes mencionan, son subalternas. Muy bien. Excelente, vamos muy bien. Listo. Aquí tenemos esta pregunta. Al utilizar el conector lógico de la disyunción, ¿el valor de verdad será falso cuándo? Hay que recordar cuál es la disyunción, ¿no? Y esa tablita verdad.
La disyunción, recuerden que es el O. Entonces, en ese caso particular, cuando en la disyunción el valor de verdad será falso, ¿cuándo se da ese proceso en esa tablita? ¿Quién recuerda? A ver, según las opciones, cuando ambas proposiciones son falsas, cuando ambas proposiciones son verdaderas, una proposición es verdadera y otra falsa, o una proposición es falsa y una verdadera. Kelly Laura dice que es la A, que ambas proposiciones son falsas. Aura dice que la A, Sandy dice que la A, bueno, las tres últimas chicas dicen que la A, vamos con la A. Y Raúl también, que está ahí apoyando a las chicas, también, y Haider, perdón, también, vamos con la A. Excelente, mira, aquí dicen que revisaron el OVA. Ojo aquí, tenemos esa expresión simbólica. ¿Listo? Esta anterior simbología corresponde a una proposición. Algunos estudiantes no asisten al B-Learning. Algunos estudiantes tienen tableta. Ningún estudiante aprueba la evaluación. Todos los estudiantes no asisten al B-Learning. Entonces, ahí que hay que recordar que esa E es un cuantificador, ¿cuál? Universal o particular, ¿cierto? Que tenemos una negación ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las opciones que tenemos nos dice más o menos que cumple con eso? La opción ningún estudiante aprueba la evaluación cumple con el lenguaje simbólico, ningún es existencial. ¿Qué dicen? A ver, muchachos, cuéntenos. ¿Cómo sería el proceso en ese caso? Ah, ¿cómo sería? Karen dice que la A, Laura también, Saudi que también, Saidi, Kelly que la primera. Ok, algunos estudiantes no asistirán al Bilending. ¿Será que sí será esa primera o cuál será? Hagamos el descarte como estaba diciendo ahorita Luis. Todos en la última no se puede porque todos es universal y el simbolito que tenemos ahí no es universal. Ningún, ¿cierto? Es universal negativo, entonces tampoco nos sirve. Nos quedarían las dos primeras opciones, pero como dicen las chicas, ¿cierto? Ahí hay una negación, ¿cierto? ¿Y cuál de las dos opciones cumple con lo que tiene una negación? Pues la A. El de Erika, Raúl y Kelly, vamos con lo que ustedes dicen, es una A y muy bien. ¿Listo? ¿Qué significa? Que ustedes están acordándose, ¿cierto? De esa simbología y qué significa. ¿Listo? ¿Quién está hablando? Erika, hola, Erika. Cuéntanos. Comparte con todos, Erika, por favor. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Perdón, es que Dice, se me ¿cuál de activa el las... micrófono. Tranquila, no te preocupes. Tranquila, Erika, tranquila. ¿Cuál de las siguientes palabras corresponde a un cuantificador universal negativo? Y la profe Lenka les acabó de decir ese universal negativo ahorita. ¿Cuál será? Pues si le responden rapidito. Sí, la B. Ok, ningún. Muy bien, muy Bien. bien. Ok, vamos a la siguiente. ¿Cuál no es un tipo de cuantificador? Universal afirmativo, existencial único, universal directo, universal indirecto. ¿Cuál será en ese caso? Bueno, todos dicen que la ven. Entonces, vamos La a B. marcar la B, a ver cómo nos va. Mm, al parecer no asistieron a CIPAS de primera matrícula. Acuérdense que una vez nosotros les hablamos en unas CIPAS de ese E con un signo de admiración que era un tipo de existencial que era único. ¿Listo? Entonces acuérdense de eso. Ahora bien, tenemos esta pregunta para completar este argumento. Los conjuntos finitos tienen un fin, perdón, tienen inicio y un fin. ¿Qué cuantificador iría ahí?
Listo, la mayoría, una compañera, Kelly habla de la B, Raúl, Karen, Sandy habla de la C. Listo, tenemos como un quórum ahí que todo el mundo dice C, vamos con la C. Ok, vamos a ver qué Muy nos dicen en la C. bien. Muy bien. Todos los conjuntos finitos. Muy bien. Exacto. Bueno, ahora nos dicen, todos los conjuntos finitos tienen un inicio y tienen un fin. O sea, lo que acabamos de solucionar ahorita. Entonces nos dicen definir la simbología del argumento con su respectiva lectura. Entonces, ¿cuál es ese lenguaje simbólico que nos representa ese argumento que nos están entregando allí? ¿Qué nos dicen? A ver, ¿cuál sería? Hagan descarte también, eso es importante. Lo primero, ese cuantificador todos, ¿qué es? ¿Universal o existencial? A ver, Listo. Vamos que algunos algunos hablan que hablan que la A, la A, bueno, la mayoría habla la que mayoría A y la C, está entre la A y la C, dicen. listo, listo, pero pero ¿por ¿por qué qué la A y la A y por por qué qué la la C? C? ¿O ¿O por qué por la qué la C y C no y no la A? la A? A ver, A vamos ver, a vamos a analizar analizar ahí. ahí. Ojo Ojo con con todos. todos. ¿Todos ¿Todos es es de qué de qué tipo? tipo? ¿Universal ¿Universal o o particular? particular? Varios ahora Varios están ahora están hablando de hablando de A. A. Para los Para los compañeros que compañeros que respondieron con respondieron con C, C, ojo que ojo que tienen tienen esa esa E. E. Esa Esa E E es es existencial. existencial. Esa, Exacto. Laura y Laura y Kelly, muy bien, todos es universal, ¿cierto? No puede ser la B, aunque tenga el símbolo de universal, porque está negándose. Y en nuestra oración, ¿cierto? No tenemos una negación. Ojo, el C no es porque tenemos esa E mirando hacia la izquierda, que es el símbolo de el existencial o particular. No puede ser la B, aunque tenga el símbolo de cuantificador universal, porque está negándose. ¿Listo? Entonces es la A. Como dicen Karen Paola. Muy bien. ¿Listo? Excelente. Asistieron a cifras, muchachos, dice ahí. Ok, todos los conjuntos finitos tienen un inicio y un fin. Identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial afirmativo negativo. Entonces, ¿qué sería? Kendrick ya responde y dice que la B. Triste, rapidita. Eh, Steiber también que la B. Sí, claro, ahí ya esa parte ya la habían analizado. Ok, muy bien. Ahí es la B. Muy Muy bien. bien. Hoy el dedo más rápido de las cipas de Kendrick. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Miren que este ya es de un poquito de razonamiento del cuadro como tal. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué porcentaje del total de las ventas corresponden al cuarto trimestre? ¿Qué porcentaje del total de las ventas corresponde al cuarto trimestre? Entonces, ahí en ese caso tienen que, digamos que tener, por decirlo así, una calculadora a la mano para que lo puedan hacer y poder calcular porque les están pidiendo del cuarto trimestre, ¿cierto? ¿Cuál podría ser ese porcentaje que representa esos valores que están allí establecidos? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver, dicen ahí la calculadora que tengan del teléfono para que puedan responder. Kendrick dice que la A, Raúl también Uy, dice que la A. Kendrick. Kendrick, volaste. A Kendrick rapidísimo. Ni yo he sacado el celular todavía para hacer esto, hombre. Bueno, en ese caso dicen que la A. Ok. A ver, Kendrick, ¿cómo lo hiciste? A ver, cuéntanos. A ver, ¿cómo lo hiciste tan rápido? ¿Qué fue lo que hiciste? Cuéntanos, a ver. Los que están diciendo la A, alguno que diga a ver cómo lo hizo. Nos comenten. Steiber dice que la C. Mm, ¿Cómo lo hicieron? A ver, cuéntenos. Raúl, cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? Cuéntanos.
Profe, ahí se sumó todos los trimestres y se dividió 250 entre la sumatoria que da 875% y nos da el 28.57%. Ok. Bueno, estoy trabajando encerradito. Armando, segundo semestre. Muy bien, ¿oíste? Ok. Le Ok, ganaron muy muchos bien. tutores. Ok, muy bien. Yo me Listo. quedé con Excelente. el Keiber sumando. Listo. Eh, en ese caso, pues que esto es una prueba para que ustedes se den cuenta que son preguntas, no tienen nada del otro mundo. Preguntas como esas ustedes les van a estar desarrollando en su prueba, entonces para que ya cuando no estén encerradas por ahí en el baño y o estén trabajando, como crendría, entonces pueden desarrollar en un espacio ya tranquilo, que tengan una hora por ahí libre. Les recomiendo porfa que lo hagan el fin de semana, no dejen para último momento desarrollar esta prueba POT y espero que pues les vaya como les fue ahora de la mejor manera y que tengan muchos éxitos en esta tarea de término del curso de pensamiento lógico matemático. Pues, Sí, la verdad es que quedamos muy satisfechos con Luis porque se ve que están recordando, ¿cierto? Algunas cosas que veo que hay que reforzar, muchachos. Acuérdense mejor de los conectores lógicos de la segunda tarea. ¿Listo? Y repasen algunos conceptos, ¿cierto? De conjunto. Revisen lo que entregaron, algunos, digamos, algunas cipas sobre la parte de conjunto, pero los felicito a todos y a todas porque lo hicieron en un poco tiempo, la mayoría respondió muy bien y no podemos superar a Kendris, o sea, Kendris, sinceramente, hoy, ¿cómo lo diríamos? Se portó súper pro, así como hablan ustedes ahora. Pero desde acá les deseamos los éxitos para este curso, para esta prueba POC. Fue un placer tenerlos en las CIPAS de curso y también como, pues, como estudiantes. Esperamos que sigan motivados con todos los otros cursos que tienen aquí en la UNAD y que asistan a sus CIPAS y que pues la entreguen toda y que recuerden pues cómo se llama estas CIPAS. Ustedes pueden con la final. ¿Listo? Y fue un placer y éxitos. no, dale. Muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. A pesar de todo el mal tiempo y toda la cosa, pues agradecemos que todos estuvieran ahí siempre conectados. Sé que les va a ir de la mejor forma y espero que tengan muchos éxitos ya y las mejores notas en este curso de pensamiento lógico y nada, felicitarlos por siempre estar ahí, siempre pendientes y a la mano con esto y también agradecerle acá a la tutora Lenka pues por todo el proceso desarrollado a lo largo del curso. Entonces, nada, muchachos, felicidades y espero que puedan desarrollar la prueba sin ningún inconveniente. Que, como les habíamos dicho, si por alguna razón presentan algún inconveniente, se les va la luz o alguna cosa, nos reportan a los tutores de una para nosotros escalar la situación pues a la directora de curso y pues solucionarles lo antes posible. Entonces, muchos éxitos y nada, muchísimas gracias por estar ahí siempre presente. Sí, bueno, muchas gracias también a Luis por estos espacios compartidos y recuerden, ustedes pueden con la final. ¿Oyeron? Ustedes pueden. Hay que creer en las capacidades de cada uno de ustedes y sé que van a poder y les va a ir súper bien. Y felices porque, ajá, ya están terminando su primera matrícula y ya van a dejar de ser primíparos, pues, aquí en la UNAD. Y bueno, que estén muy bien, Marcia. Bendiciones, Marcia. Bueno, espero que estén muy bien y, bueno, feliz noche. Dale, feliz noche a todos. Un saludo a todos. Hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde. Pero tú- Hasta luego, profe, feliz tarde.